Vamos a abrir la Biblia en Segunda de Pedro capítulo 2 y nos quedamos en el versículo 20. Ya casi terminamos Pedro. Ya nomás nos falta un capítulo más. Se van a convertir en unos teólogos completos ustedes. Dios mío, qué tremendo. Mire qué entusiasmo, con qué entusiasmo reciben lo que les estoy diciendo. Segunda de Pedro 2:20. La semana antepasada, la última vez que estuvimos hablando de algunas características de los falsos maestros. ¿Se recuerdan? De los falsos profetas. Y wow, Pedro aquí todo el capítulo 2 tiene mucho que decirnos acerca de los falsos profetas. Les llama bestias, les llama que su destino eterno es el infierno. Si quiere saber un poquito más de las características de los falsos maestros, pues métase al canal de YouTube, buscándolo como Pastor Rubén Olasco, y ahí usted va a ver toda la serie de Primera de Pedro. Pues una última característica que el apóstol Pedro nos va a dar de los falsos profetas es la siguiente. Del versículo 20 en adelante, San Pedro nos dice que los falsos profetas, hubo un tiempo en que eran salvos, eran usados por Dios poderosamente para traer la palabra, para sanar a los enfermos, para hacer de bendición a las personas, pero de alguna manera se descuidaron estos hombres. Eran genuinos, eran honestos, eran sinceros, pero se descuidan y al descuidarse se convierten en falsos maestros, falsos profetas, pero eso no es todo. Dice nuestro versículo, el versículo 20 en adelante, que perdieron su salvación. ¿Me está escuchando? Hay personas que me han preguntado, pastor, ¿se puede perder la salvación? Y yo siempre les digo, no. La salvación no se pierde, el que te pierdes eres tú, ¿verdad? La salvación siempre va a estar ahí, disponible para todo aquel que abra su corazón, venga a Cristo arrepentido y le pida perdón de todos sus pecados. Si tú eres esa persona que vienes a Cristo de esa manera, Él te perdona una y otra vez. ¿Acaso Él no nos dijo que 70 veces hay que perdonar al que nos ofende al día? ¿Se recuerdan? Entonces, pero Dios no nos va a exigir que nosotros hagamos algo que Él no hace. ¿Verdad que no? Porque Él enseña con su ejemplo. Entonces, si a ti te está pidiendo que perdones a tu esposo 70 veces al día, o a tu esposa, o a cualquier persona que te ofende, entonces no dudes de que si 70 veces tú pecas en contra de Dios, 70 veces el Señor te perdona. Pero tienes que venir con un corazón humillado delante de su presencia. Y si Dios te perdona una vez y experimentas su gracia, va a ser muy difícil que vuelvas a caer en el mismo error otra vez. En esta tarde vamos a hablar un poquito acerca, el tema se va a titular, ¿se puede perder la salvación? ¿Sí o no? Y vamos a ver algunas escrituras en la Biblia que nos demuestran que no se pierde la salvación. Nosotros somos los que nos podemos perder. Yo les he dicho en el pasado que para cualquier pregunta que usted tenga en esta vida, tome la Biblia y váyase al libro de Génesis. Ustedes saben lo que significa Génesis, ¿no? El principio de todas las cosas. ¿Sí? Entonces tú vas a Génesis y ahí te vas a dar cuenta cómo es que ¿cuál es la perfecta voluntad de Dios para nosotros? Así como vivía Adán, así Dios y Eva, así Dios quiere que nosotros vivamos. Entonces, por ejemplo, tú te haces una pregunta. ¿Cuál será la religión verdadera? ¿Cuántos de aquí se han hecho esa pregunta? Yo creo todos, ¿no? Si somos sinceros.
Pues hay tantas, que están los mormones, que están la luz del mundo, que están los testigos de Jehová, que están los cristianos, los aleluya, ¿verdad? Hay miles y miles. ¿Cuál será la verdadera religión? Pues toma tu Biblia, mijito, no seas flojito. Ponte a leer. Y allí en la Biblia, en Génesis, te vas a dar cuenta, lee y vas a investigar a qué religión pertenecía Adán y Eva. Y a la religión que tú veas en Génesis que Adán pertenecía, esa es la religión verdadera. Entonces tú vas y te das cuenta que Adán y Eva no tenían ninguna religión. Entonces tú dices, entonces la voluntad de Dios es que yo no tenga ninguna religión. Exactamente. La voluntad de Dios es que tú tengas una relación con Dios. Hoy en la mañana yo les enseñaba a la iglesia que en el mundo hay miles y miles de religiones, pero realmente solamente hay dos, y no religiones, sino reinos. Está el reino del chamuco y el reino de Jesucristo. Entonces, no importa a qué religión tú digas que perteneces aquí en este mundo, no, pues que yo soy católico. Pues mucho gusto, yo me llamo Rubén Nolasco. No, pues que yo soy cristiano, que yo soy esto. No importa la religión que tú pertenezcas. ¿De qué te sirve ser católico? ¿De qué te sirve ser mormón? ¿De qué te sirve ser testigo de Jehová? Si no perteneces al reino de Dios, sino que perteneces al reino del diablo, de nada te va a servir tu religión. Entonces, de lo que te tienes que asegurar es que pertenezcas. En esta vida nomás hay dos reinos en el mundo espiritual. El reino de Dios y el reino del diablo. Entonces, esa pregunta te la respondes leyendo Génesis. Y así sucesivamente. Entonces, la pregunta que nos ocupa en esta tarde es, ¿se puede perder la salvación una vez que tú vienes a Cristo y Él te salva, Él te perdona de tus pecados? ¿Se puede perder esa salvación? Bueno, nos vamos a Génesis con Adán y Eva otra vez y contésteme usted, cuando Adán hizo a Adán y Eva, ¿eran salvos Adán y Eva, sí o no? Vivían en el huerto del Edén, ¿se recuerdan? En un hogar que Dios les había hecho y ellos estaban salvos de todo, ¿verdad? Bien salvos. Sin embargo, se descuidaron y vemos cómo Eva desobedece y come del fruto prohibido. ¿Cuál era el fruto prohibido? No sabemos. Muchos dicen que la manzana y que por eso los varones tenemos así una manzana aquí. Esos son puros mitos, puros cuentos. Pero desobedecen, y cuando desobedecen, ¿se perdieron Adán y Eva, sí o no? Se perdieron. Dice que Dios los echó del huerto como consecuencia de su desobediencia. Ellos eran salvos en Dios, estaban seguros con Dios en el huerto del Edén, pero por haber desobedecido, perdieron lo que Dios les había dado, perdieron su salvación. Después fueron salvos porque se arrepintieron. Y creo yo que cuando vayamos al cielo, vamos a ver a Adán y Eva allá. Gracias a Dios que ya vamos a ir bien salvos y ya no vamos a tener nada en el corazón, porque si no, todos se les iban a echar encima a Adán y Eva. Por tu culpa es que estamos aquí. Pero no los juzguemos tanto, porque si usted y yo, si en lugar de haber sido Adán y Eva, hubiese sido Rubén y Marta, allá en el huerto del Edén, hubiéramos hecho exactamente lo mismo. Porque la Biblia dice que todos hemos pecado y todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Entonces, con el ejemplo de Adán y Eva nos damos cuenta que sí se puede perder la salvación, porque ellos la perdieron, ¿sí? Pero sígame con cuidado. Hay dentro de la misma iglesia cristiana, por eso muchos se confunden, hay hermanos sinceros, iglesias genuinas de Dios, que piensan que la salvación no se pierde. ¿Han escuchado ustedes de esa doctrina? Y esa doctrina ya es muy popular, en la iglesia cristiana. Usted se mete al YouTube y escucha predicaciones de pastores que te van a decir que la salvación no se puede perder.
Y uno dice, pues ¿de dónde sacan esa doctrina estos hombres? Bueno, pues ellos usan muchos versículos de la Biblia para tratar de enseñarnos de que la salvación sí se puede perder. Y algunos de los versículos que ellos usan, uno de ellos es Romanos 8:35. Mire, vayamos a Romanos 8:35. ¿Sí están conmigo? Romanos 8:35. ¿Ya lo tienen todos? Fíjese lo que dice el versículo. Este versículo lo usan los que piensan que no se puede perder la salvación para probar que no se pierde, según ellos. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y luego dicen, ahí está, ahí está. Ya ves, la pregunta es, ¿quién nos separará del amor de Cristo? O sea, ¿quién nos separará de nuestra salvación? Dicen ellos. ¿Sí me están entendiendo? Y luego sigue, da ejemplos, dice, la tribulación nos podrá hacer que perdamos la salvación, dicen ellos. Angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos. Y el versículo 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y luego dice el 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y estos versículos son los que estas personas usan para decirnos, ya ves, este versículo dice que no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. En primer lugar, la interpretación que le están dando a este versículo está muy mal. Porque aquí no está hablando de la salvación, aquí está hablando del amor de Dios. ¿Sí me entiendes? El amor de Dios es una cosa, la salvación es otra. Mira, Dios, tú puedes levantar tu puño, tu mano para decir, no creo en ti, Dios. Puedes desobedecer la palabra. Puedes desobedecer a Cristo y aún sin embargo, Él nunca te va a dejar de amar. Porque la Biblia dice, con amor eterno te he amado. El amor de Dios es eterno. Escucha, el día que Dios te deje de amar, ese día Dios deja de ser Dios. ¿Lo escuchaste? Porque dice amor eterno. Tú no has entendido, ni yo tampoco, las medidas, la magnitud del amor de Dios hacia nosotros. Dios nunca te va a dejar de amar. Pero una cosa es que Dios te ame y otra cosa es la salvación. Por más que Dios te ama, escúchame, si tú después de escuchar la palabra, el mensaje del evangelio, si tú continúas montado en tu mula, de terco mula, que no es así, que ya no, que después de que se te predica la palabra y no quieres escuchar, sigues en desobediencia a las escrituras, a pesar de que tú sabes que lo que estás haciendo está en contra de la palabra de Dios. Escúchame bien, por más que Dios te ame, si no te humillas y vienes a Cristo y comienzas a obedecer su palabra, te va a llevar la llorona. Te vas a perder por la eternidad. ¿Me están entendiendo? Les dije eso para que despertaran, pero no sé qué. ¿Me estás entendiendo? Entonces, Dios te ama.
Pero por más que te ame, hay muchas personas que se han ido al infierno y Dios las ha amado. ¿Y cómo sabe usted, pastor, que Dios las ha amado? Pues porque fue a la cruz y murió por ellos, cabezón. Digo, es que te metalió, decían allá en Guadalajara una muchacha. Entonces me está siguiendo. Entonces, en primer lugar, esto no está hablando de la salvación, está hablando del amor de Dios. Pero póngale que si este texto estuviera hablando de la salvación, dice, ni lo alto, ni lo profundo, escucha otra vez el 38, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá, póngale que dijera, nos podrá separar de la salvación. Aunque así dijera, yo creo que ninguna de estas cosas nos puede apartar de la salvación. Pero aquí nos habla de lo alto, de lo profundo, pero no nos habla de alguien que sí puede hacerte que pierdas tu salvación. Eres tú mismo. Aunque ni ángeles, ni la muerte, ni la vida te puede hacer que pierdas la salvación, pero tú mismo por tu propia decisión puedes alejarte voluntariamente de los caminos de Dios. Y en el momento que tú lo hagas, te puedes perder. Pero pastor, si la salvación se pierde, entonces dígame, ¿con cuál pecado me pierdo? ¿Echándome un cigarrito? Y escúchame, y no agarres como excusa para empezar a fumar, no. Pero no, quizás un cigarrito, tú que eres cristiano, lleno de Dios, quizás no te va a hacer que te pierdas. Una cervecita, pastor, ¿me va a hacer que me pierda? Quizás una cervecita, escucha, quizás una cervecita, un cigarrito no te va a hacer que te pierdas. Lo que te va a hacer que te pierdas es una vida de cervecitas, de cigarritos. Un pecado no va a hacer que te pierdas o que pierdas tu salvación. Lo que va a hacer que pierdas tu salvación es una vida entera de pecado. ¿Sí me estás entendiendo? Por eso no es bueno jugar con el pecado, porque tú comienzas que una cervecita, una no hace daño, aunque sea al año, y te la tomas, y después esa cervecita se convierte en el fin de semana, pues al cabo, y te la echas, y después el lunes y el martes, y cuando menos acuerdas, ya te has convertido en un alcohólico. Pues una cervecita a lo mejor no va a hacer que te pierdas, pero va a ser la causa de que te comiences a desviar del camino que Dios ha puesto en ti. Y así sucesivamente. Hay otros versículos que ellos usan. Rapidito vaya conmigo a Juan 10:28. ¿Qué dice Juan 10:28? Es otro versículo que ellos usan para decir que la salvación no se pierda. Juan 10:28 dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Y dice, ni nadie les arrebatará de mi mano. Y entonces ahí están los pastores que enseñan que se puede perder la salvación y dicen, ya ven, una vez que tú vienes a Cristo y estás en sus manos, nadie te puede arrebatar. Y luego te hacen la pregunta, así como media, ¿verdad? Medio, a ver. Si tú estás en las manos de Dios, ¿tú crees que pueda venir un diablo para sacarte de las manos de Dios? Nadie, porque ¿quién puede venir y hacer algo en contra de Dios para arrebatarte de la mano de Dios? Nadie puede, otra vez, ni la muerte, ni el diablo, ni la vida, ni ángeles, nadie podrá arrebatarnos de la mano de Dios. A eso se le llama seguridad eterna en Cristo Jesús. Y yo creo en la seguridad eterna en Cristo Jesús porque está aquí en la Biblia. Pecara yo si no creyera, aquí está en la Biblia. Sin embargo, vuelvo a lo mismo, no hay nada ni nadie que te pueda arrebatar de la mano de Dios, pero tú, recuérdate que Dios respeta el libre albedrío. Dios nos ha dado la habilidad para escoger entre si queremos servir a Dios o no queremos servir a Dios, ¿sí o no? ¿Por qué cree que la mayor parte de las iglesias están vacías? Porque Dios te dio a ti el regalo
la habilidad, el don para que tú escojas entre si tú quieres servir a Dios o quieres servir al diablo. Si quieres servir a Cristo o quieres seguir haciendo de las tuyas. Dios no va a forzar a nadie para que venga a la iglesia y lo sirva. Las personas que sirvan a Dios, Dios quiere que éstas lo hagan con un corazón sincero, humillados delante de su presencia. Porque si Dios forzara a las personas a servirle, ¿usted cree que este lugar estuviera lleno? No cupiéramos aquí en este lugar. Necesitaríamos un santuario más grande de todas las personas, pero esto no es a la fuerza, ni por temor tampoco. Yo me recuerdo en 1985, háganle todos, yo era un jovencito que estaba en la escuela, estaba en el grado 9, parece, algo así. Ya no tanto. Estaba en la escuela superior, en la preparatoria o en la high school, como usted le quiera llamar. Y de repente, mientras estábamos en nuestro primer periodo, a las 8 de la mañana, comencé a experimentar algo a mi alrededor que nunca había experimentado. ¿Sabe lo que era? Un terremoto. Yo venía de mi lindo Guadalajara, Jalisco, y allá nunca había experimentado ningún terremoto. Es más, el día que yo llegué, que puse mis pies a este país, me asusté porque escuché en las noticias en el canal 34 y en el canal 52, porque el 22 no existía en aquellos tiempos, en 1985, donde me preocupé porque me dijeron que muchos de mis paisanos en el Distrito Federal habían muerto porque había pegado un terremoto fuertísimo. Septiembre de 1985, se me olvida el día. ¿Se recuerdan de ese terremoto? Yo dije, gracias Dios que yo estaba acá en California. Pues a los poquitos días, cuando yo estaba en la escuela, que comienza a temblar, pero fuerte. Yo nunca he tenido miedo, pero les confieso, ahora que vino la pandemia, no he tenido miedo para nada. Ni tú tengas miedo, porque eso va a debilitar tu sistema inmunológico y es así como te abres para toda clase de enfermedades. Pero en aquellos años que yo no tenía a Cristo, aunque nací en una iglesia cristiana, hijo de pastor, que ya tiene más de 50 años de pastor allá en Guadalajara, pero yo no quería nada con Cristo ni con Dios. Ustedes han escuchado mi testimonio, ¿no? Era un jovencito de 14, 15 años que no quería nada con la iglesia, hermanos. No quería nada con Cristo. Entonces, cuando llega el terremoto, me entró el temor. Yo duré, chochis, como 3 meses durmiendo afuera. No dormía dentro de la casa, porque pensaba que iba a haber un terremoto y me iban a caer todas las vigas y hasta la baba y Rubén. Eso es lo que yo pensaba. Tenía mucho miedo. Bueno, les cuento esto porque en aquellos años las iglesias se llenaron. Toda la gente con miedo, iglesias católicas, iglesias cristianas, buscando de Dios porque nunca habían experimentado un terremoto. Pero después de que pasó el tiempo, ya no volvimos a tener terremotos, las iglesias volvieron otra vez a la normalidad, vacías. Dios no quiere que le sirvas a Él ni por miedo ni a la fuerza. ¿Sí? Entonces cuando dice, de mi mano nadie los podrá arrebatar, tiene toda la razón. ¿Habrá algún espíritu de muerte que te pueda arrebatar de la mano de Dios? ¿Habrá alguna enfermedad que te pueda arrebatar de la mano de Dios? ¿Habrá algún diablo, algún demonio que te pueda arrebatar de la mano de Dios? ¿Habrá algún problema que te pueda separar de la mano de Dios? Pero tú por tu propia voluntad puedes decirle a Dios, no te quiero servir, y tú te puedes alejar de Él y Dios va a respetar tu voluntad. Y es de esa manera que la salvación se puede perder en las vidas de muchas personas. Calladitos, calladitos, como que le estuviera predicando a la pared. ¿Sí me están entendiendo? ¿Tiene sentido lo que le estoy enseñando? No es idea mía, es la palabra de Dios lo que te estoy enseñando. Entonces, por más popular o famoso que sea el predicador que te está enseñando que no puedes perder tu salvación, escúchame, esa palabra no viene de Dios. ¿Sabes por qué? Porque yo he conocido muchas personas
que, ay, al cabo yo acepté a Cristo, levanté mi mano, ya les he enseñado que no nomás es levantar la mano y decir, ven a mi vida, Jesús, te acepto como Señor y Salvador, y después seguir a tus mismas andadas. Es evidencia de que nunca fuiste salvo. ¿Sí me están entendiendo? Perdí el hilo de lo que estaba hablando. ¿Qué le estaba diciendo? También ustedes lo perdieron. Bueno. Entonces, que no le hagan caso a estos maestros mentirosos. He conocido personas que según ellos son salvos, pero como les han enseñado que no pierden su salvación, entonces he conocido yo personas que le han puesto los cuernos a la esposa, andan con otra, pero ellos siguen yendo a la iglesia y según ellos son salvos, aunque estén pecando, porque les enseñaron que no podían perder la salvación una vez que han aceptado a Jesucristo. Mentira, ya les enseñé que está tu propia voluntad y tú voluntariamente puedes renunciar a la salvación que Cristo compró por ti en esa cruz. Quizás no lo digan verbalmente, renuncio a la salvación, pero comienzas a pecar y a pecar y a pecar, y cuando menos acuerdas, caíste en la trampa y en las redes de Satanás. Segunda de Pedro 2:20 dice, ciertamente, aquí está hablando de los falsos profetas, que eran genuinos, pero se perdieron, ¿ok? Por descuidarse. Hermanos, hay que tener cuidado, miren, yo la otra vez estaba viendo unos programas que, no me acuerdo cómo se llaman, sobre sobrevivencia, personas que sobreviven, experiencias difíciles cuando se pierden, ya sea en el bosque o en algún desierto, o aún en el mismo mar. ¿Han visto esos programas ustedes? Y que milagrosamente no se pierden. Bueno, yo estaba viendo que si tú estás, por ejemplo, en el desierto y estás solo, no hay nadie, y tú comienzas a caminar y tú piensas que vas derechito, cuando menos acuerdas, después de caminar tanto, te desvías, hasta que estás bien perdido. ¿Sí o no? Hay algunos que escuché que estaban aquí se perdieron en el mar aquí en Estados Unidos y dieron por allá, no sé por dónde, en España o no sé dónde. Y ellos pensando que estaban por aquí alrededor. Porque cuando uno se descuida poco a poquito sin que te des cuenta, te vas perdiendo. Hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso hay que leer la Escritura y hay que obedecer. Hay que seguir al pie de la letra el mapa que Dios nos ha dado aquí en la Biblia, porque si no, nos podemos perder. Hay muchas personas que se han perdido. Entonces, eso le pasó a estos falsos profetas. En el versículo 20 dice, ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, fíjate, ya se habían escapado de las contaminaciones del mundo, se habían escapado del mundo de pecado. Cuando Dios liberó a los hebreos de Egipto, fueron salvos ellos. Es un cuadro de lo que es la salvación. Y ahora dice que estas personas se habían escapado del mundo, de Faraón, de sus contaminaciones. Cuando habla de contaminación, habla del pecado, habla de la suciedad, habla de la maldad, habla de la desobediencia. Ellos ya habían sido salvos por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Aquí la palabra conocimiento no se refiere a que habían escuchado de Dios solamente, sino que habían tenido una relación de veras íntima, habían conocido a Dios como su Señor y Salvador. ¿Cuántos de aquí han conocido a Jesús como Señor y Salvador ya? Tú has tenido un encuentro, conoces ya a Dios. Es más, en la Biblia cuando se usa la palabra conocer, se usa para relaciones íntimas de sexo. Cuando en la Biblia se enseña, muchos piensan que María no tuvo relaciones sexuales con José, pero lo más natural es que lo haya hecho porque era esposa de José.
Y la Biblia dice claramente que José no conoció a María, o sea, sexualmente, hasta después que tuvo al niño Jesús. ¿Sí? En Génesis, después de que Adán y Eva pecaron, no me acuerdo qué capítulo es, se me hace que es el 4, versículo 1, dice, y Adán conoció a Eva, o sea, se llegó a ella sexualmente, y tuvieron a Caín y Abel, ¿se recuerdan? Cuando en la Biblia se habla de conocimiento, se habla de relaciones sexuales. Cuando dice que estos habían conocido a Jesucristo, se está refiriendo a que lo habían conocido íntimamente como su Señor y su Salvador. Aleluya. Habían escapado del diablo, de las contaminaciones del mundo. Pero dice, ya después de haberles explicado esto, vea lo que dice. Otra vez el 20, ciertamente si habiéndose ellos escapado, se le escaparon a Satanás. ¿Cuántos de aquí se le han escapado a Satanás? Amén. Pues no dejes que te enlace otra vez, porque por ahí anda, como si fueras un toro y te quiere enlazar otra vez, ten mucho cuidado. Entonces dice, habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. ¿Qué quiere decir eso? Mire, yo he conocido personas que han venido a Cristo, escúchame, he conocido personas que les gusta tomar. Y vienen, Cristo los salva, les quita la bebida, pero se descuidan, como dice este versículo. Y se comienzan a juntar con amigos y amigas. Yo puedo tomar, no me pasa nada. Se descuidan, se pierden, se desvían del camino. Y después de haber conocido a Cristo, después de haber venido a la iglesia, su postrer estado es peor. Si antes se aventaban 2 o 3 cervecitas al día, ahora son unos adictos que 20 cervezas son poquitas al día, porque caen en el lazo de Satanás. Yo he conocido hombres que eran bien mujeriegos, que les gustaba andar con una y con otra, y vinieron a Cristo, Cristo los salvó, pero después se descuidaron, se alejaron de las cosas de Dios y olvídese, traicionando a la esposa cada ratito, metiéndose no solamente con otras mujeres, sino después con otros hombres también. Hasta han querido experimentar el homosexualismo, otros el bestialismo. Su estado después de venir a Cristo es peor que antes. Por eso, hermano, yo no sé de dónde Cristo te sacó a ti cuando viniste a Él. ¿De dónde te sacó? Algunos de ustedes de la borrachera, ¿sí o no? No dicen amén. A otros de ustedes los sacó de la hechicería y de la brujería, ¿verdad? A otros de la marihuana, a otros de no sé qué tantas cosas. Mira, si tú te descuidas y no andas conforme a la palabra de Dios, poco a poco te vas a ir desviando, y cuando menos te acuerdes vas a estar igual o peor que antes. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado. Hay parejas que se peleaban antes de venir a Cristo una vez al mes solamente. Pues se descuidaron, se salieron de la iglesia, dejaron las cosas de Cristo y después todos los días agarrados de las greñas. Tanto que llegan al mismo divorcio y permiten que el diablo destruya su casa, destruya su matrimonio, destruya a sus hijos. El diablo no anda jugando. El diablo anda buscando a quién devorar, cómo matarte, cómo acabar con tu felicidad, cómo acabar contigo. Y he visto gente que antes, que trago social, que tomaban poquito y dejaron de, escúcheme, se descuidaron, Cristo los liberó en la iglesia, se descuidaron de las cosas de Cristo y ahorita andan uno en las calles de Riverside vagando borracho todos los días. Y cuando lo veo digo, Dios mío, ¿dónde cayó esta persona? Eso fue lo que le pasó a estos falsos profetas. Se descuidaron y su postrer estado fue peor que al principio. Sí, digan amén si están entendiendo, porque están muy calladitos. En Riverside les ganaron esta mañana.
Versículo 21. Fíjese las palabras duras que Dios dice. Mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Es un privilegio grande que ustedes ya se le escaparon a Satanás y que ya escucharon la palabra de Dios. Pero también es una responsabilidad grandísima, porque al que más se le da, más se le exige. Y dice la Biblia que los que pecaron sin saber van a ser azotados. Pero el que pecó deliberadamente, después de haber conocido la verdad del evangelio, va a recibir más azotes que el que pecó sin antes haber escuchado los mandamientos de Dios. Por eso la palabra es como una espada de dos filos. O te puede bendecir o te puede maldecir también. ¿Cómo me maldice la palabra? Porque cuando la conoces, la escuchas y no la obedeces, te cae maldición. ¿Sí me entendió o no? Eso es lo que significa la palabra como una espada de dos filos. Escuchas la palabra y la obedeces, vas a ser bendecido. Pero conoces la palabra y sigues montado en tu mula, pecando, va a caer más maldición sobre tu vida y más azotes vas a recibir en el día del juicio, porque escuchaste y no hiciste caso. Hiciste caso omiso a la palabra y los mandamientos de Dios. Por eso en esta tarde que estás escuchando la palabra de Dios, no endurezcas tu corazón. Acepta la palabra del Señor y no nomás de palabras, comienza a practicarla. Más les dice que después de haber conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Fíjese lo que dice el 22, dice, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. Ahí le va el proverbio. ¿Quiere escucharlo? Ahí va. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el seno. En el cieno, perdón. ¿Cómo la ve? Esto es palabra de Dios, no de lo del seno, es lo del cieno, o sea, el lodo, lo sucio. Entonces Dios compara a las personas que vinieron a Cristo, conocieron su palabra, fueron salvos, pero regresan otra vez a lo de antes. Y hay muchas personas que así les pasa, que escucharon la palabra, Dios trató con ellos, les comenzó a cambiar en el corazón. En tu corazón tú sabías que era la verdad lo que se te estaba predicando, pero poco a poquito, sin darte cuenta, te comenzaste a alejar de las cosas de Dios, hasta llegar al punto de que ya no te interesan las cosas del Señor. Hasta llegas a dudar de la veracidad de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque te descuidaste y es el trabajo de Satanás y te tiene bien agarradito. Y si tú eres esa persona, el Señor te compara a un perro que vomita y después, así le hacen mis perros, se vomitan y van y se comen el... No nomás el vómito del mismo perro. La otra vez, no sé quién ahí en la casa se vomitó y ya va, límpienle allí. Y de repente ya estaba bien limpio. Yo dije, ¿qué pasó? ¿Quién limpió tan rápido? Fue el perro que se comió el vómito. Eso, así los compara Dios a las personas que habían venido a Cristo y después se regresan. Pero no solamente al perro, sino también a la puerca. La puerca lavada a revolcarse otra vez en el lodo, ¿verdad? Después de que Cristo te limpió, te salvó, te purificó, te dejó más blanco que la nieve, pero te descuidaste poco a poquito y volviste otra vez a revolcarte en el lodo del pecado. De donde Dios mismo dice que Jesucristo vino del cielo
Es una humillación grande haber venido del cielo a la tierra, ¿eh? Y dice que nos rescató del hoyo del lodo donde nos encontrábamos. Y de allí es que nos sacó. Pero si tú te alejaste o te alejas de las cosas de Dios, es como si volvieras a revolcarte otra vez en el lodo. Qué tremendo, ¿no? Entonces, la Biblia, creo yo, que es bien clara cuando se trata de que si podemos perder la salvación, sí o no. Yo quiero que veamos un último versículo y ya con esto vamos a cerrar. Ezequiel 18, vámonos al capítulo 18 de Ezequiel. Fíjese lo que dice Ezequiel 18:20. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. O sea, Dios dice, si el papá peca, ese va a morir por su pecado. Pero su hijo no va a pagar las consecuencias de su padre. Si el hijo crece y no sigue el ejemplo del papá y en lugar de ser malo comienza a servir a Dios, aunque el papá fue un diablo y se perdió, el hijo no se va a perder, porque la salvación es personal e individual. Pero fíjese lo que sigue diciendo, la justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Versículo 21, mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, escúchame, este mensaje es para todo, de salvación, es para todas las personas que quieran venir a Cristo. Fíjate qué mensaje tan hermoso, ¿eh? Dice, si el impío, ¿qué quiere decir eso de impío? Si el malo, el pecador, el desobediente, el que está en contra de la palabra de Dios, el que no vive con Cristo, dice, si éste se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá y no morirá. ¡Ay, eso merece un aplauso! ¡A Dios! ¡Qué tremendo!, ¿no? Si tú no estás sirviendo a Cristo, ahorita escúchame, tú estás bajo sentencia de muerte. ¿Me escuchaste? Deja repetírtelo. Si tú no estás sirviendo a Cristo ni obedeciendo su palabra, pobrecito de ti, porque estás bajo sentencia de muerte. Ay, qué pobrecito los que están en la cárcel que los van a matar. No nomás son ellos, mijito, tú también si no estás sirviendo a Cristo. Pero las buenas noticias es que si vienes a Cristo y te apartas de tu pecado, dice, no morirás, sino vivirás. Esas son las buenas noticias. Uy, yo bien alegre, bien contento, y ustedes, en serios. 22. Todas las transgresiones que cometió, o sea, todos los pecados que cometiste sin Cristo, no te serán recordadas. ¿Qué dijo Dios? Te perdonaré y no me recordaré más de tus pecados. Esas son las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo. En su justicia que hizo, vivirá. Note que no nomás es aceptar a Cristo, es hacer. 23. Dios hace una pregunta, dice, ¿quiero yo la muerte del impío? ¿Usted qué piensa? ¿Que Dios quiere que te mueras y que te pudras en el infierno y que los gusanos te coman por toda una eternidad? ¿Tú crees que eso es lo que Dios quiere para ti? Dios te ama, el amor de Dios es eterno. Entonces le haces esa pregunta, ¿quiero yo la muerte del pecador? Dice Jehová el Señor. Y luego contesta, dice, ¿no vivirá si se apartare de sus caminos? Pero ahora fíjese lo que dice del justo, del que ha sido salvo. Dice, mas si el justo se apartare de su justicia. ¿Cuántos de ustedes ya vinieron a Cristo y son justos en Él? Todos somos justos, porque Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí están escuchando la palabra? Sí. Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? O sea,
Si el pecador que anda de borracho, de prostituto, ¿cómo se llama? De narcotraficante, de secuestrador, viene y se arrepiente, ¿lo salva Cristo, sí o no? ¿Acaso no hizo eso con el malhechor que fue crucificado a un lado de Jesús? ¿Por qué cree que lo crucificaron? ¿Por buena persona? ¿Por santa palomita? No, ha de haber sido un criminal tremendo. A Jesucristo lo colgaron de esa cruz, no hizo nada. Él fue inocente por mentirosos. Pero los malhechores eran tremendos, probablemente secuestradores, violadores, ladrones, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero en el momento que se arrepintió y le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Fue salvo porque se apartó de su maldad y se arrepintió. Qué tremendo, ¿no? Pero si yo, que he sido pastor por 20 años, chochis, no sé por qué chochis, pues el que está aquí enfrente. Regreso a mis andadas de borracho, mujeriego y jugador, porque yo así era antes. Si vuelvo a ser narcotraficante y secuestrador, como antes, por más que haya predicado la palabra yo, por más que Dios me haya salvado, si me descuido y me desvío, ¿qué dice la palabra que me pasa? Dice, ninguna de las justicias que Rubén hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Versículo 25. Y si dijereis, no es recto el camino del Señor, o sea, ay, Dios no es justo. Oíd ahora, casa de Israel, no es recto mi camino, no son vuestros caminos torcidos. Apartándose, versículo 26, el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello, por la iniquidad que hizo, morirá. Y apartándose el pecador de su impiedad que hizo y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. ¿Está bien claro aquí que sí se puede perder la salvación hermosa que Dios nos ha dado? ¿Está bien claro, sí o no, mis hermanos? Entonces, cuando ustedes escuchen predicadores que les digan lo contrario, no lo crean. Es una trampa de Satanás para mandarte directamente al infierno y que tu vida sea un desastre, tu matrimonio, tus finanzas aquí en esta tierra. Entonces, ¿cuál es la verdad? Las dos. Existe la seguridad de la salvación, también, pero también existe la posibilidad de que tu nombre pueda ser borrado del libro de la vida. ¿Sí o no? Entonces, mis hermanos, gracias a Dios que los que estamos aquí ya han venido a Cristo, le han entregado su vida al Señor. Pero los que no lo han hecho, mira, mijito, mijita, esta es tu oportunidad. Esto no se trata de ninguna religión, como te lo dije hace un ratito. Esto se trata de salvar tu vida. Dios quiere liberarte del pecado hoy. Dios quiere liberarte de la maldición hoy. Dios quiere sacarte de esa vida de miseria en la que vives hoy. ¿Por qué te quieres esperar a mañana o a otro día? Hoy es el día de la salvación. Si escuchas su voz, no endurezca su corazón. Ven a Cristo, que Él te quiere salvar.